muchísimas gracias. Bueno, yo soy especialista en medicina del trabajo, apasionada profundamente por el tema de la prevención. Yo creo que todos tenemos el derecho, el deber y la obligación de cuidar y proteger nuestra salud. Nosotros somos responsables de nuestro bienestar. Y vamos a hablar un poquito de cómo cuidar los pulmones. Voy a poner este videito. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de qué está pasando en el mundo? Sabemos que, y para nadie es un secreto, la exposición al humo de tabaco, la contaminación de aires, a los interiores, la exposición ocupacional a polvos, las ciudades contaminadas, los humos y productos químicos definitivamente están generando problemas respiratorios porque son factores de riesgo importantes para las enfermedades respiratorias. Sabemos más o menos en Estados Unidos que entre la población de los 30 a los 40 años, población absolutamente trabajadora, 1 de cada 10 enfermedades respiratorias, 1 o 2 pueden ser de origen ocupacional. Sabemos que más de la mitad de la población que está entre 20 a 40 años, es decir, población laboralmente activa, podría estar de alguna manera expuesta a trabajos en ambientes con humos, gases, vapores y polvos, en especial en los países industrializados. Realmente tenemos bastante exposición a riesgos, a sustancias tóxicas respiratorias y a nosas respiratorias en los lugares de trabajo y muchas veces no son tan evidentes. ¿Cuál es el principal problema y cuál es el mensaje que quiero que se lleven de esta presentación? Que lamentablemente la enfermedad respiratoria de origen ocupacional es de un periodo de latencia muy largo. ¿Qué quiere decir? Que no aparece ni al mes ni a los 2 meses de la exposición, sino se tarda muchos años en aparecer. Y eso hace que cuando ya aparezcan los síntomas, en la mayoría de los casos el asunto resulta ser irreversible y el daño pulmonar ya está instaurado. Entonces, lo primero es, cuidemos nuestros pulmones a pesar de no tener síntomas. O sea, tengamos presente que ese enemigo del smog, ese enemigo de las sustancias químicas volátiles que pueden afectar nuestros pulmones, de los polvos, etcétera, me pueden estar haciendo daño aún así yo en este momento no tenga síntomas. Eso que hoy recibo como exposición se va empezando a acumular y al cabo de 10, 15, 20 años es cuando yo voy a manifestar mi daño pulmonar y ahí realmente es muy poco lo que hay para hacer. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tenemos para las enfermedades respiratorias? Como bien sabemos, nosotros trabajamos, pero también tenemos una vida personal y no son independientes. O sea, yo no soy una persona trabajando y una persona
por fuera del trabajo. Yo soy una única persona y mi salud y mi cuidado debe ser integral. Por eso, si bien es importante cuidar esos factores de riesgo ocupacionales, también es importante revisar qué factores de riesgo tengo yo por fuera de mi trabajo. Porque si tengo factores de riesgo por fuera del trabajo y encima de todo tengo factores de riesgo en la empresa o en el sitio donde trabajo, pues estos dos van a generar un efecto sumatorio, lo cual va a acelerar mi daño pulmonar. Por supuesto, el tabaquismo está a la orden del día. Fumar, bien sea vapear, cigarrillos normales de los que vemos en la pantalla o el vapeo, son igual un factor de riesgo para enfermedades pulmonares, la exposición a humo de leña, algunos hobbies y tiempos libres, personas que adoran hacer asados y estar en la parrilla de forma muy frecuente, los antecedentes de asma, las infecciones de vías respiratorias a repetición. Por eso es tan importante la vacunación contra influenza, COVID, neumococo en general, porque las infecciones de vías respiratorias también generan un daño pulmonar. Para nadie es un secreto que luego de nuestra pandemia del COVID, muchas personas quedaron con lesiones pulmonares a razón de la infección del COVID, por unos daños en el tejido pulmonar. Entonces, las infecciones de vías respiratorias también hacen que puedan sumarse a un daño pulmonar. Y una enfermedad de carácter hereditario, que es el déficit de alfa-1 antitipsina, que es una enzima o una sustancia que ayuda a la elasticidad del pulmón. Entonces, en algunas personas que tienen esta condición, su daño pulmonar es mucho más es acelerado, parecido a lo que le pasa a las personas con EPOC. En esas personas aparece de forma mucho más temprana porque tienen esa alteración pulmonar. Entonces es muy importante que tengamos claro que si tenemos factores de riesgo en nuestro entorno extralaboral, se pueden sumar a lo que yo tenga en la organización. Factores de riesgo ocupacionales. Yo les voy a hablar así como a grandes rasgos cuáles son los factores de riesgo principales y en qué industrias uno los puede encontrar. Por supuesto, los polvos, polvo inorgánico, polvo inorgánico, todo lo que vemos en minería, en soldadura. La soldadura en general, este polvo genera fibrosis pulmonar, es decir, que el pulmón pierde elasticidad porque se vuelve un tejido como de cicatriz, pero en algunos casos, cuando la inhalación de polvo de soldadura es muy alta, el daño puede ser casi de inmediato. Hay una cosa que se llama, una enfermedad que se llama fiebre de soldadura, y es por cantidades muy grandes de exposición a soldadura que pueden generar un cuadro respiratorio muy agudo. Pero en general, como les contaba, los factores de riesgo ocupacionales, exposiciones a polvos orgánicos, inorgánicos, etcétera, tienen un efecto sumatorio que se va acumulando a lo largo del tiempo y al cabo de por lo menos 10 años es cuando aparecen los síntomas, a pesar de que el daño pulmonar empieza con la exposición, los síntomas solo se manifiestan mucho tiempo después. La exposición a biomasa, es decir, a los cocineros de leña, todo lo que tenga que ver con calderas, esto hace que también tengan un factor de riesgo ocupacional. Los humos de fundición de hierro, acero, madera, soldadura. Por supuesto, los humos de diésel y de combustible, es decir, aquí tenemos nuestra población conductora, bien sea de servicio público o de transporte de carga. El amoníaco, la exposición a caucho vulcanizado, las personas que trabajan en llantas, construcción, el tratamiento del cuero, todo el tema de las curtiembres y el dióxido de azufre, digamos que son los principales. Sin embargo, para nadie es un secreto que si tú llegas a un ambiente y tú lo ves opaco de la cantidad de humo, o sea, intuitivamente se sabe que esto puede generar lesión pulmonar. Entonces, por eso es importante que todos los ambientes de trabajo sean libres de polvos, libres de humos, libres de vapores, con los controles de ingeniería suficientes para evitar esta exposición, con los usos de elementos de protección personal cuando el control de ingeniería no es suficiente y sobre todo con una cultura del autocuidado.
Nosotros como trabajadores, es nuestro deber ser vigías de nuestra salud y de la salud de nuestros compañeros. Nosotros debemos estar con los ojos muy abiertos en nuestro lugar de trabajo, revisando qué riesgos me pueden lesionar a mí o pueden lesionar a mis compañeros. Cuando tenemos la conciencia de mi cuidado, es mi responsabilidad, mi salud, pues yo uso de forma responsable mis elementos de protección personal, adopto condiciones seguras que me eviten riesgos de accidente, enfermedades, etcétera, pero es muy importante que nosotros nos hagamos responsables del cuidado de nuestra salud y prioricemos nuestra seguridad y nuestra salud. Factores de riesgo ambientales, ciudades con alto grado de contaminación. Lamentablemente nuestras ciudades grandes, Bogotá, tiene un alto grado de contaminación, Ciudad de México es reconocida por su alto grado de contaminación. Acá en Colombia también tenemos Medellín en algunas épocas del año por la localización geográfica. Entonces es muy importante tener contacto con la naturaleza de manera frecuente, ojalá irse a caminatas en sitios con muchos árboles donde haya una buena ventilación, como para mejorar esa calidad respiratoria. Es importante cuidar nuestra salud. Y por supuesto, la exposición pasiva a tabaco. ¿Qué es importante cuando yo les digo esto y por qué no solo me estoy enfrascando en el tema de los factores de riesgo ocupacionales? Es porque si nosotros tenemos una persona en un ambiente de trabajo, debemos también preguntarle con quién vive, si está expuesto de alguna manera a cigarrillo en su lugar de trabajo, o tenemos personas que tienen ocupaciones alternas y, por ejemplo, en las noches trabajan como meseros en algún restaurante o en algún lugar de fiesta donde hay exposición a humo. Es muy importante tener esa concepción y esa visión general del trabajador para poder proteger su salud y saber y cómo medir esos riesgos a los que está expuesto y mitigarlo para evitar que se enferme. Es decir, yo como médico del trabajo tengo que procurar que esa persona que está en la empresa, que está en el lugar de trabajo, no se enferme o los riesgos a los cuales está expuesto no le sumen a lo que tiene afuera para generar una enfermedad respiratoria o una enfermedad sea la que sea. Es mi responsabilidad como médico tratar de mediar para mantener a esa persona en su mejor versión y con su mejor salud. Entonces, es muy importante que yo sepa cómo está expuesto ambientalmente y es muy importante que ustedes, personas que están trabajando o que están en diferentes áreas, cuando vayan a los exámenes médicos ocupacionales, de ingreso, de periódicos, siempre mencionen, así no se los pregunten, siempre mencionen sus factores de riesgo fuera de la empresa, es decir, con quién viven, si hay algún tipo de riesgo especial, no sé si hay ruido, si hay humos en la casa, si cocinan con leña, si cocinan con carbón. Es muy importante para tener esa visión general del riesgo y procurar que mantenerlos en su mejor versión, mantenerlos lo más saludable posible, mitigando cualquier situación. Y aquí me voy a enfocar en las enfermedades respiratorias ocupacionales más frecuentes. Tenemos la silicosis, el asma, la enfermedad pulmonar asociada al asbesto, que tal vez es una de las que más conocemos, la visinosis y la enfermedad por hipobaria. Sin embargo, me voy a enfocar en las 4 primeras y les voy a hablar rápidamente de qué se trata la última, que es un poco más, menos frecuente en nuestro ambiente, pero a nivel del mundo sí lo es. La silicosis, como ven, esta es de las enfermedades más prevalentes a nivel ocupacional, en especial en los países en vías de desarrollo, porque se asocia mucho a los trabajos de minería y a los trabajos de construcción. Lamentablemente es muy asintomática, salvo en las etapas muy avanzadas. ¿Qué es lo que pasa? Que este polvo se deposita en los pulmones y empieza a reemplazar el pulmón. Es como una bolsita llena de, yo no sé si han visto las bolsitas con las que envuelven los equipos electrónicos que tienen un montón de burbujitas.
es más o menos parecido, solo que es una bolsita llena de esas bolsitas de burbujitas, y lo que pasa es que con la silicosis, esas bolsitas que se inflan y se desinflan, como que lo que la recubre se vuelven tejido de cicatriz, lo que hace que no se puedan llenar de aire lo suficiente, no se puedan expandir. Inicia con una sensación de ahogo ocasional que va incrementando, se va incrementando, luego aparece la tos y luego ya es una franca dificultad respiratoria. No tiene un tratamiento específico, a veces colocan un poco de inhaladores como para mejorar un poquito la respuesta inflamatoria, y en las etapas más avanzadas, incluso terminales, la única opción que alivia un poquito, que da sensación de mejora, es el uso del oxígeno. Sin embargo, es muy triste porque es de las enfermedades que tienen muchos síntomas, se sienten muy angustiados por la cantidad de síntomas, porque progresa, a pesar de que ya haya terminado la exposición, pero como se acumuló un tiempo de exposición por 10, 15, 20 años, a pesar de que en el momento en que aparezcan los síntomas ya no haya la exposición, ya el daño está hecho y ya es muy difícil revertirlo, y quizás la única opción sea un trasplante de pulmón. El asma ocupacional es una enfermedad bastante frecuente, sobre todo en los países industrializados, y básicamente sabemos que cualquier asma que aparezca después de los 30, 35 años, lo más probable es que sea de origen ocupacional. ¿Y qué es esto? Básicamente que los bronquios están rodeados de un músculo liso que hace que se abran y se cierren para el paso del aire, o sea, como pues se mantienen dilatados o se cierran. Y lo que pasa es que como respuesta alérgica a algún tipo de sustancia, los bronquios se cierran, se contrae ese músculo y se cierran y la persona se siente ahogada. Entonces, lo que se hace en el tratamiento es dar un inhalador para relajar ese músculo y que la persona sienta que puede respirar mejor. Usualmente los síntomas y el cuadro mejora cuando se retira de la exposición. Esta es de las que uno de verdad, retirando de la exposición e iniciando tratamiento, revierte completamente los síntomas, y ya pues sabiendo que esta persona que ya no la puedo exponer a eso, pues mejora su calidad de vida. ¿En qué ocupaciones y en qué industria es más frecuente? En la industria del agro, por la exposición a plaguicidas, por la exposición a plumas de aves, a las personas que manejan ganadería, por el pelo de los animales, el manejo de excretas, todo este tipo de material particulado. En la industria de manufactura, la exposición a polvos, a enzimas, las que se usan para los detergentes, la pesca, la carpintería, la manejo de químicos. Y digamos que acá lo importante es que inicia en la edad adulta y, curiosamente, los síntomas mejoran durante el fin de semana o el periodo de vacaciones. La persona está completamente asintomática y hacia la mediado y final de la semana, cuando ya está trabajando, los síntomas empeoran. Arrancan el lunes, van aumentando martes, miércoles, jueves, viernes, y el viernes están muy sintomáticos. Como les digo, esta es de las más frecuentes que hay en países industrializados. La enfermedad pulmonar asociada al asbesto, esta es de las enfermedades que ya no deberíamos tenerlas. El asbesto, ya hay muchas regulaciones a nivel mundial, incluso en Colombia, donde se prohíbe el asbesto, pero la realidad es que sigue habiendo exposición a asbesto. El asbesto es un conjunto de sustancias minerales que, dado a la fuerza que tiene y a su estructura, ha sido muy usada en tejas y construcción. Pero el asbesto, gracias a su cantidad de fibras, pasan al tejido respiratorio y generan varios tipos de enfermedades, todas bastante complicadas, en especial, y la más frecuente y la más conocida, el mesotelioma, que es el cáncer de la pleura, que es la capita que recubre los pulmones. Digamos que esta es de las enfermedades que absolutamente tiene una relación causal. Una persona que tiene mesotelioma, que le hacen un diagnóstico de mesotelioma, sí o sí se expuso al asbesto. Esta genera muchas enfermedades de origen maligno,
a nivel respiratorio, como el cáncer de pulmón, el cáncer de pleura y el cáncer de laringe. Y los síntomas aparecen mucho más tardío que en las enfermedades anteriores, aparecen incluso después de los 15 o 20 años después de la exposición y está generando más de 100.000 muertes al año. Como les digo, el asbesto lo encontramos en algunas tuberías, en algunas tejas. Hoy en día ya no se está haciendo construcciones con asbesto, pero aún pero todavía existen construcciones ya hechas con asbesto y de una u otra manera esto genera una exposición menor a cuando está uno trabajando en la planta de la producción de las tejas o de los frenos, que es el otro sitio donde uno puede tener asbesto, pero hay una exposición, o sea, es decir, el asbesto ya no debería existir, pero seguimos estando expuestos. La visinosis. Esta es la enfermedad de los sastres y personas que trabajan con algodón. Hoy no es tan frecuente, pero hace muchos años las personas tenían su sastre particular y era frecuente que el sastre tosía mucho y siempre estaba aclarando su voz. La razón es que las moticas de algodón, como los hilos que se producen por las telas, la inhalación de partículas de algodón, lino, cáñamo, van haciendo exactamente lo mismo que hace la sílice, que se va depositando en los pulmones, los va generando más rígidos y va disminuyendo su función pulmonar y usualmente los síntomas aparecen después de 10 años de exposición, no aparecen de inmediato. Sin embargo, llama la atención para este caso que llega la persona en la mañana a trabajar, se siente un poco mejor y a lo largo del día, al final de su jornada, los síntomas aumentan y su función pulmonar disminuye. Esto es clásico en la visinosis. Si la exposición sigue, si la persona sigue exponiéndose, sigue con los síntomas y permanece, el daño pulmonar se hace cada vez más complicado e irreversible. Y les hablé las enfermedades por cambios de presiones, que son las enfermedades respiratorias por hipobaria. Esta es muy frecuente en las personas que escalan o las personas que hacen buceo. Es muy importante tener todas las medidas de protección, de manejo de presiones en los trajes que usan, en especial los buzos, de hacer las descompresiones de forma adecuada y segura para evitar que esos traumas barométricos dañen los pulmones. ¿Y cómo prevenimos las enfermedades respiratorias? Hay 3 formas. Con la conciencia y el autocuidado de nosotros mismos, con el control de los factores ocupacionales y haciendo intervención en los factores ambientales. Vamos a hablar un poquito de los factores individuales. Y acá es muy importante que nosotros siempre tengamos esa conciencia de nuestro cuidado y de nuestra salud. Factores individuales que hacen que yo tenga una mejor salud, que hace que yo tenga una mejor salud y que mi cuerpo aprenda a rechazar y a defenderse con todos esos ataques a los cuales nos vemos expuestos permanentemente cuando como de forma saludable. ¿Y por qué? Porque si yo como suficientes verduras, frutas, leguminosas, adquiero la suficiente cantidad de antioxidantes y los antioxidantes son como esas pirañitas que van tratando de limpiar al organismo de todas esas cosas negativas a las cuales nos exponemos. Si me hidrato bien, eso ayuda no solo a nuestro sistema respiratorio, sino a nuestro manejo de estrés, a nuestro riñón, nuestra piel, etc. Si hago mis chequeos médicos de forma anual, por lo menos, voy a que me revisen, que miren cómo está mi peso, mi talla, mi frecuencia cardíaca, cómo me encuentro yo, pues eso hace que yo tenga una conciencia mayor de mi salud. Si hago ejercicios y cuando haces ejercicio en especial para el tema respiratorio, el ejercicio cardiopulmonar, correr, nadar, bailar, saltar, jugar cuerda, montar bici,
hacen que los pulmones tengan una mejor capacidad respiratoria, movilicen de una forma más eficiente el aire y eso me da una mejor salud pulmonar. Dormir bien, cuando dormimos bien, cuando tenemos una buena calidad de sueño, cuando tenemos un buen aparato respiratorio, es decir, que no roncamos porque nuestra nariz está permeable, nuestra garganta, nuestra faringe, nuestro cuello, eso hace que tengamos mejor aporte de oxígeno y por supuesto una mejor salud cerebral, respiratoria y física en general. Por supuesto, sonreír, entre más nos reímos y entre más carcajadas tenemos, liberamos muchas sustancias que antiinflamatorias que ayudan a regenerar mi cuerpo, pero sobre todo ayudan muchísimo al sistema respiratorio para hacer un intercambio de aire mucho más efectivo. Entonces, con esto solo les quiero decir que ustedes y yo, cada uno de nosotros, somos dueños y señores de nuestra propia salud y responsables de nuestra propia salud. Nosotros debemos ponernos siempre como el número uno, como la prioridad. Si yo estoy bien, todo a mi alrededor está bien. Si yo me cuido, voy a estar mucho mejor, voy a ser una mejor persona, voy a ser un mejor trabajador, voy a ser un mejor papá, mejor mamá, mejor hija, mejor amigo, mejor pareja, etcétera. Pero es muy importante que ustedes siempre su cuidado sea su prioridad, como dejar de un lado las excusas y solo por hoy voy a tratar de comerme una verdura más, una fruta más, voy a sonreír o quizá voy a escuchar, me voy a dedicar mi pausa activa de hoy, va a ser ponerme a escuchar esa canción que me fascina, o hoy voy a dormir una horita, voy a acostarme una horita o media horita más temprano, quizá hoy voy a parquear el carro un poquito más lejos o voy a tomar la estación del transporte, una estación más allá para caminar un poquito más y disfrutar un poquito mejor del ambiente, obviamente cuidando de la seguridad, pero moviendo más el cuerpo, pero es muy importante como prevención de las enfermedades respiratorias y en general para el manejo de la salud, esa inversión en ustedes mismos, esa inversión y esa decisión que tengo yo por cuidar mi cuerpo, por amarme y sobre todo por mantenerme siempre en mi mejor versión. A veces uno piensa que solo cuidar el cuerpo es comer bien, que es no comer dulces, no comer harinas, un montón de mitos que hay alrededor, y hacer ejercicio. Y hacer ejercicio, si no hago una hora todos los días, no me sirve. Eso no es cierto. Cualquier cosa que tú hagas para tu cuerpo te lo agradece. Un vaso de agua adicional que te tomes todos los días hace la diferencia y tu cuerpo responde. Una verdura adicional que te comas hace la diferencia porque esos nutrientes tu cuerpo los absorbe. Un poquito más de sueño, una sonrisa, unos 5 minutos de ejercicios, 3 sentadillas, 5 abdominales, cualquier cosa, tu cuerpo te lo agradece y cualquier esfuerzo vale la pena. Y cada día es un día diferente, un día a la vez, un paso a la vez, para que construyamos siempre esa salud. Entonces, es muy importante, algo que está en nuestro control es nuestros factores individuales. En los factores ocupacionales, cuando uno trabaja en una empresa tratando de controlar este tipo de situaciones, hay varias formas de hacerlo. Inicialmente, controles de ingeniería, es decir, enfocarse en el proceso para evitar, tal cual como lo vimos en el video de Napo, enfocarme en el proceso para evitar que genere sustancias y disminuir el riesgo desde la fuente del proceso, como desde la fuente en la cual estoy haciendo el trabajo. Si eso no es posible por la razón que sea, el siguiente es hacer un control como en el medio, es decir, como aislarlo. Entonces, para el caso respiratorio, generar buenos sistemas de ventilación, de intercambio de aire, de recolección de vapores, etcétera, de aspiración de vapores, para limpiar el tema ambiental. Y si eso todavía no es suficiente, tenemos un tercer control, que es el uso de los elementos de protección personal. Pero el mejor elemento de protección personal que existe es el que se usa y el que se usa bien. Y es muy importante tener claro que el elemento de protección personal debe ser lo más cómodo posible. Y creo que la aproximación más reciente que tuvimos todos a los elementos de protección personal de alguna manera fue con la pandemia, con el uso del tapabocas, que uno veía
todas las innovaciones posibles del uso del tapabocas y el énfasis importante, y todos nos dimos cuenta que lo importante era el uso adecuado del tapabocas para evitar la infección por COVID-19. Entonces, el mejor tapabocas en ese momento y ahora y siempre era el que se usaba y el que se usaba de manera correcta, es decir, cubriendo nariz y boca, que todo estuviera cubierto. Acá tenemos un señor con un equipo de respiración. Estos equipos, si bien son pesados, un poco incómodos, debemos procurar que siempre estén lo más confortables posible, que las correas se ajusten de manera adecuada al rostro y concientizar de por qué se debe usar. Estos elementos tienen unos filtros que hace que como que absorba de alguna manera esos tóxicos y que no pase a las vías respiratorias o pase en cantidades mínimas. Por supuesto, es importante tener sistemas de vigilancia epidemiológica en todos estos casos donde siempre estemos, como su nombre lo indique, vigilantes y revisando qué está pasando, cuáles son los primeros síntomas, mirar si han habido casos de enfermedades laborales, accidentes industriales que han hecho exposiciones gigantescas a vapores, químicos, etc. Pero con esta diapositiva lo que quiero decirles es que siempre debe mirarse el entorno laboral de una forma global, mirar cómo es el proceso, si yo puedo intervenir el proceso para disminuir esa exposición, qué puedo hacer en el ambiente, sistemas de ventilación, de recolección, de extracción, y qué puedo hacer en el trabajador. Cómo genero esa conciencia para el uso adecuado de los elementos de protección personal para prevenir las enfermedades respiratorias. Y los factores ambientales, es importante que nosotros tengamos ese contacto con la naturaleza, sobre todo las personas que vivimos en ciudades. Una buena práctica puede ser a las fincas, a caminar, a los parques, donde hayan suficientes árboles que permitan ese recambio de aire. Es importante tratar de con mayor contacto con la naturaleza, evitar la exposición a tabaco en general, o sea, es decir, si en la casa por alguna razón hay humo, por la razón que sea por cocinar o mantener una muy buena ventilación, o sea, es decir, siempre que corra el aire, evitar exponerse a ser fumador pasivo. Hemos dicho, de cualquier manera, siempre tratar de proteger nuestra salud, de protegernos de esos vapores, cualquier sustancia que genera olores muy fuertes, usualmente son tóxicos respiratorios. Y acá una pregunta importante. ¿Cómo hago para saber si yo tengo una enfermedad respiratoria de origen laboral? Como les contaba, los síntomas no siempre aparecen de forma temprana. De hecho, solamente en el asma ocupacional y en algunos casos en la visinosis. Usualmente se demoran mucho en aparecer. Pero ¿qué me podría hacer pensar que algo no está bien? Los síntomas, y esto aplica no solo para las enfermedades respiratorias, sino para las enfermedades en general. Si un síntoma se produce o empeoran en los periodos de trabajo, es decir, de sábado y domingo que no trabajo, los síntomas mejoran, pero entre lunes, martes, miércoles van en aumento, o llego por la mañana bien al trabajo y al final del día aparecen los síntomas, probablemente hay algo en el ambiente de trabajo que te está generando algún tipo de lesión. Cuando los síntomas mejoran o desaparecen en vacaciones, cuando hay evidencia de que hay más empleados afectados en la empresa, es decir, cuando ya han habido enfermedades laborales calificadas en la empresa, hay que tener presente de que podría yo, si tengo los mismos síntomas, podría yo estar empezando a cocinar algún tipo de enfermedad laboral. Y se sabe que hay más trabajadores que se retiraron o que fueron calificados, indemnizados por la misma enfermedad, y pues porque evidentemente estoy en una industria de mayor riesgo de enfermedades respiratorias, la industria manufacturera, la construcción, la minería, pues podría predisponerme para un tipo de enfermedad laboral.
¿Qué hacer en estos casos? Consultar al médico de la empresa para que haga todos los chequeos necesarios, la vigilancia y aclare todas tus dudas. Y si no hay un médico en la empresa, ir al médico en la EPS. Hay rutas específicas que las EPS deben seguir y contarle qué situación tienes, cuáles son los síntomas, para que se inicie un proceso de calificación de la enfermedad. Esto es lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias a todos.